Volvemos, queridos hermanos, estamos aquí en la casa de la familia Sanabria y le preguntamos a Lalo, Pati ya compartió una lectura que a ella le motiva para estos momentos de duelo. ¿Tú tienes algo que aportar? Sí, claro, estamos hablando de este programa, se llamaría El duelo y la Biblia, o la Biblia y el duelo. ¿Qué dice la Biblia? Mira, pues yo quisiera apoyarme en dos lecturas, una muy cortita, por eso agarré dos. La primera es en Mateo 8, empieza desde el versículo 1. Es cuando Jesús va caminando y viene un leproso y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: fíjate que sí quiero. ¡Sas! Sé limpio, y le da la sanación en ese momento. Cosas interesantes está en esta palabra de Dios, ¿verdad? Hermosa la lectura, porque si analizamos un poquito el lenguaje del leproso, no dice: Señor, si quieres puedes limpiarme la piel. No precisó. Y qué hermoso que lo dejaron así abierto. ¿Limpiarme de qué? De mi pecado, de mi poca fe, de mi bajo fervor, no sé, de todas mis cosas sucias que tengo en el sentido bueno de la palabra. Si quieres. Y Jesús le dice: sí quiero, hermano. Si tú quieres saber, hermano, la voluntad de Dios va a ser: sí quiero sanarte, sí quiero limpiarte de todo aquello que te hace impuro. Entonces, me parece muy bonita, pero notemos también ahí que no es Jesús el que va leproso. O sea, otra vez volvemos a esa acción que tenemos o que necesitamos nosotros que tomar. Es en donde nosotros vamos al Señor, nosotros buscamos a Dios y le decimos: Señor, sabemos que tienes la fuerza y el poder para lidiar con estas broncas que yo tengo. Y la otra lectura que la vamos a amarrar con esta, viene en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy malinterpretado porque todo el mundo piensa en el fin del mundo y puras cosas feas y habla de dragones y de bestias, y la gente se asusta porque trae una simbología que en nuestros días no entendemos, no estamos acostumbrados a hablar así. Pero en el capítulo 4, en el versículo 21, viene una de mis lecturas favoritas, voy a decir, de las más hermosas. Dice así: y Dios mismo enjugará sus lágrimas, y ya no habrá más lágrimas, porque todo lo primero ha pasado. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, yo me imagino a un Dios, me imagino a uno de nosotros, me imagino a mí, me veo a mí llorando y diciendo: Señor, ¿por qué me pasó este duelo? ¿Por qué? Y me imagino a Dios con su mano, extendiendo su mano y enjugándome las lágrimas. O sea, no se me ocurre una idea de un Dios más misericordioso y más compasivo, más cariñoso, amoroso, que venga a enjugarme las lágrimas. Y luego dice: ya no habrá más lágrimas. O sea, dice aquí que no voy a estar yo sufriendo por mi duelo desde aquí hasta que nos vayamos, ¿no? O sea, va a haber un alto, esas lágrimas se van a acabar, porque Dios, al enjugármelas en persona, me está dando el consuelo, ese consuelo que estamos buscando, esa sanación. Y lo dice: todo lo primero ha pasado. Quiere decir que esta etapa ya pasó, ya se fue más adelante. No sé si ustedes quieran comentar algo entre las dos lecturas, porque hay mucha riqueza aquí. Podríamos hacer los programas con una sola de las lecturas, ¿verdad? Claro. A mí me fascina también esa lectura de Apocalipsis, donde en ese lugar, ¿verdad? Dios dice: ya no habrá más dolor, más tristeza, y Dios mismo será el que enjugue tus lágrimas. Amén, qué hermoso. Eso muestra un Dios tierno, claro, un Dios compasivo, claro, un Dios que se acerca, papá Dios, y que te recibe allí, ¿verdad? Entonces, claro que el tema no es una ponencia sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre nada de eso, pero queremos mostrar, y Lalo con su lectura, mostrar a un Dios muy cercano a aquel que llora, aquel que sufre, aquel que está necesitado. Sí, es un Dios empático, es un Dios y muchas veces, y ahora tal vez será tema para otra vez, como hemos hablado de que si Jesús no hubiera pasado por esa pasión que pasa, esos momentos tan duros, y hay, claro que hay otros malos momentos en el Evangelio, pero es el más triste, pues difícilmente sería empático, porque si estoy sufriendo y Jesús te dice: pues yo también sufrí, o sea, yo entiendo, yo viví en tu carne propia, yo me acuerdo de qué se siente. Entonces es un Dios que tiene la capacidad de comprenderte, porque no está allá, bajó y estaba aquí en la tierra con nosotros y sabe lo que sentimos. Y por esa misma razón,
pues nos va a ayudar y quiere que salgamos de ese momento para que nos pasemos a la siguiente etapa, ¿verdad? Que es ya la sanación, la aceptación, como quieran llamarlo. Así es. Pues me toca, creo. Nacho, volteaste a mí, así como que te sigue. Le toca, Nacho. Next. A ver, Diácono, ¿qué nos traes tú ahora, Nacho? Es que yo estoy fascinado con lo que están compartiendo, que Claro, es que la palabra gracias. de Dios es tremenda. Sí. Hace unos días atrás estamos viendo en mi parroquia, mi comunidad de Inmaculado Corazón, algunos miércoles nos juntamos a través de Zoom a reflexionar sobre la historia de salvación. Y nos vamos dando cuenta, precisamente nos quedamos en el segundo libro de Samuel. Ahí nos quedamos, hasta ahí vamos. Pero nos hemos dado cuenta de la progresión de la interpretación de Dios en su salvación hacia la humanidad. Claro. Y en el Antiguo Testamento, cuando las cosas iban mal, cuando alguien moría, cuando eran derrotados, cuando siempre se lo atribuían a Dios. Hicimos un pecado y Dios nos castigó. Se murió fulanito y Dios te castigó. Y de hecho, Pati, hay un libro, queridos hermanos y hermanas, que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y está escrita por un rabino judío. No sé si está en español, pero está en inglés. What bad things happen to good people. ¿Por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Y porque nos quedamos instalados en el Antiguo Testamento. Sí. Todos le echamos la culpa a Dios. Jesús viene a manifestarnos, nos dice, no, Dios, mi Padre es misericordioso, mi Padre es el Dios de vivos, mi Padre quiere que seamos felices, mi Padre quiere que vivas y vivas en abundancia, para eso he venido. Juan 10:10, ¿verdad? Claro. Entonces, yo tomé un poquito porque nos quedamos, como les decía, en ese estudio, en el segundo libro de Samuel, donde ya David ha planeado o se ha casado con Betsabé. Conocemos la historia, cómo se hizo de Betsabé, planeó la muerte de Urías, había quedado Betsabé embarazada y murió ese niño. Y les voy a leer lo que dice, ¿verdad? Porque aquí la lectura dice, Natán regresó a casa y Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo, se negaba David a comer, o sea, estaba en ayuno, y cuando regresó a su casa dormía en el suelo, estaba haciendo sacrificios. Exacto. Porque quería la salvación de su hijo. Y estaba en la etapa del regateo. Exacto, estaba en la etapa, hablando de lo que ya dijimos de las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Muy bien. Y dice, los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al 7º día el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicar la noticia, pues se decía así, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no quería hacernos caso, que no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió. David se dio cuenta que los servidores cuchicheaban entre sí, comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores, ¿murió el niño? Le respondieron, sí murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró en la casa de Yahvé, en el templo, se postró, luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron, ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto, te levantas y comes. Respondió, mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe? A lo mejor tendrá piedad Yahvé de mí y sanará al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puede acaso ser que regrese? ¿Que viva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien que vaya donde él. David consoló a su mujer Betsabé. Fíjate. Que también está muriendo el duelo por la muerte de su hijo. La mamá. Dice, la fue a ver y se acostó con ella. ¿Quién concibió y dio a luz a un niño? Al que puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño y mandó al profeta Natán, que lo llamó Yedidya, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo.
muestra todas las situaciones que David hizo en este proceso de regateo, en este proceso de duelo, cómo va al templo y su fe, su relación con Dios lo levanta, se vuelve resiliente, sigue con su vida, tiene intimidad con su esposa y Dios, bueno, y viene otro niño, Salomón. Y luego acá sabemos que David tenía otra esposa, ¿verdad? Que se llamaba Nicol y que con ella había tenido 2 hijos, Amón y Jeroboam. Entonces dice, cuando muere Amnón, también el rey David se puso a llorar junto con todos sus servidores. Mientras tanto, Absalón, el otro hijo, había huido de casa. El rey hizo duelo largos días por su hijo. Ahora ya se le había muerto un niño, uno, de Betsabé, pero ahora se le muere el de Nicol, Amnón. Y dice, hizo largo duelo por muchos días. Después se consoló de la muerte de Amnón y se le pasó el enojo con Absalón, con el otro hijo. Sí. Por una situación ahí que no estamos yendo a toda la lectura, ¿verdad? Sí. Pero es muy padre que la lean, está en 2 de Samuel, capítulo 12. Lean todo el libro de Samuel y verán qué edificación sacan de ahí. Entonces, David, el rey David, nos está poniendo el ejemplo de cómo procesar los duelos. Sí. Estaba en un regateo, estaba en una negación, ya muere su hijo. Bueno, vamos hacia la casa de Dios a dar gracias, a pedir perdón, a purificar, no sé, a hacer el funeral. Y luego sigue adelante con su vida. Sí. Entonces, eso es lo que queremos para ustedes, hermanos, que vayan a las Escrituras, que vean a estas personas que también como nosotros lloraron, se dolieron, sufrieron, pero también hicieron actos que mostraron ese dolor y que los ayudaron a salir del duelo. Claro, a mí me pareció muy importante como comenzamos y como comenzaste con esta lectura. Haz los funerales, muestra los signos, llora, haz cosas que rituales. Siente lo que sea necesario sentir, haz los rituales externos. Los rituales que digan que terminó el proceso, que hubo partida, que hubo separación. Es profunda esa lectura. Me imagino que marca la pauta de lo que debemos de hacer. Y pues nos podríamos pasar aquí hablando de todos los personajes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Jesús mismo. ¿Jesús tuvo duelo? Sí, por supuesto. Claro. Cuando le avisaron que habían matado a Juan el Bautista, Herodes, por la culpa de Herodías, en una fiesta, de hecho lo tenía preso y le tenía mucho respeto. Y lo creía un profeta, ¿verdad? Y dice, si le hago algo se me va a echar encima al pueblo. Sí. Pero se emocionó con Herodías, que era la esposa de su hermano, y él estaba viviendo con ella. Era lo que Juan Bautista le decía, no es lícito que estés casado con la esposa de tu hermano. Claro. O sea, ni siquiera tu hermano está muerto, está vivo. Sí. Se la quitaste. Y la hija baila, ahí los emociona. Y le dice, pídeme lo que quieras, estoy dispuesto hasta darte la mitad de mi reino. ¡Qué locura! Bien envinado, ¿verdad? Y que fue con la mamá, le pide, y la mamá sí no le tenía ningún cariño, ningún respeto a Juan el Bautista, le dice, pide la cabeza en una chapa. Y es cuando se atreve a mandar matar a Juan el Bautista. Jesús, los discípulos de Juan el Bautista van y le dicen a Jesús, y Jesús dice, la escritura, se retiró, se fue a un lugar solitario y no se va a doler, se va a llorar, se va a vivir y a rezar. Oye, Nacho, más adelante, creo que es en el Evangelio de San Juan, cuando se habla de la resurrección de Lázaro, cuando le dicen, y que él pregunta, ¿y dónde lo pusieron? Le dicen, mira maestro, ahí está. Y viene el versículo más corto de toda la Biblia, nomás 3 palabras, pero súper poderosas, dice, y Jesús lloró. Y esto es increíble porque nosotros lo usamos en el taller de duelo diciéndole,
hermano, si Jesús se dio permiso de llorar por su amigo, y eso que Jesús sabía que lo iba a resucitar, y de todas maneras tu parte humana que no puede dejar de sentir dolor, de tener esas expresiones que no son naturales, dice, me doy permiso de llorar por su amigo. Y luego los que estaban ahí, como quien dice en el chisme, ¿verdad? Los que están ahí, dice, miren cuánto lo quería. O sea, ven una muestra visible del amor que Jesús tenía por Lázaro. Pati, voy a decir algo, a ver si me puedes seguir la corriente. A ver. En el monte de Getsemaní hay una capilla ahorita que se llama Dominus Flevit, donde Jesús lloró. Ahí otra vez lloró, ahora no por Lázaro, lloró por la destrucción de Jerusalén, del templo. Sí. Y está llorando por algo que ni siquiera va a ver en vida. Él está como profetizando algo. ¿Cuántas veces nosotros estaría muy saludable llorar por decir, mi mamá no va a estar en mi graduación, porque ya murió? O mis papás no van a ver a nuestro hijo graduarse del colegio, porque ya murieron. O sea, en ese momento también es válido llorar, decir, ¿cómo me hubiera deseado yo que esto no pasara? ¿Cómo hubiera deseado yo que esto sucediera, que hubieran estado? Entonces, ¿qué más podríamos aportar ahí, Pati? Porque es algo que ni siquiera está en su vida, va a ser en el futuro. Exacto, sí, pues como tú dices, ahí él ya estaba Jesús llorando, y me encanta también ese pasaje, Nacho, porque él sabe que es esa destrucción del templo, ¿verdad? Entonces, que eso es muy válido, y nosotros en los seminarios precisamente es algo que vemos, Nacho, todos los duelos son válidos. Sí. No puedes decir, mira, es que tu duelo, yo pasé por eso y yo me recuperé en 2 días, en 3 días, en un mes, ya tienes tú 6 meses, 2 años. Exacto. Todos los duelos son válidos. Sí. Hemos tenido en los seminarios personas, por ejemplo, que en los duelos, Nacho, tienen mascotas, que ya tienen muchos años con su mascota, y coincide que fallece, por ejemplo, el esposo, y a los pocos meses fallece la mascota. Y no se puede decir a esa persona, ay, ¿cómo la mascota? No, es que es un duelo muy válido para esa persona. Todos los duelos son válidos, Nacho. Sí. Si en ese momento tú estás sintiendo ese duelo, vívelo. Reconócelo, lo decíamos la semana antepasada, acuérdate, Nacho, que no podemos, el estar resistiendo algo va a persistir, ¿sí? Lo que resistimos nos da a las personas, las puede llevar al sufrimiento. Entonces todos los duelos son válidos. Si tienes ganas de llorar, aquí mismo dice en la lectura, Jesús lloró, él nos dio ese ejemplo, Nacho. Lloró cuando se fue a hacer oración, antes también de pasar por todo lo que él pasó, su crucifixión y todo eso, estaba orando, y qué es lo que dice también, que lloró. Entonces hay que darnos ese permiso, Nacho, no reprimir nada de eso. Exacto, muy bien. Lalo, ¿algo más que quieras comentar? Híjole, pues entre a mí me llama mucho la atención, otra vez voy a regresarme al rey David, donde dice, porque la Biblia, yo tengo la impresión de que todo aquello que está escrito tiene una razón, no está puesto como al azar por el que está escribiendo. Pone un detalle interesante el rey David, dice que se bañó y se cambió de ropa. ¿Qué quiere decir esa pequeña frasecita? Bueno, el duelo judío, toda una semana no se bañan y no se cambian la ropa, porque su única preocupación es vivir el duelo. Quiere decir que el rey David estaba viviendo un duelo anticipado, hermano. Y el duelo anticipado te lo explico muy fácil, se los explica muy fácil. Cuando una persona tiene una larga enfermedad y al final fallece, pues las personas viven esa muerte anticipada del familiar. Y eso es exactamente lo que le pasa al rey David. Tiene un duelo anticipado, él está ya viviendo su duelo. Está de duelo porque el niño está enfermo y porque él sabe que está en peligro de muerte. Entonces, pues David no se reprime, David hace lo que él cree que tiene que hacer, que al final de cuentas, hermano, eso es lo que podemos hacer, o sea, vivir lo que hay con lo que hay, y él se deja vivir. Entonces, pues esa sería la recomendación, hermano. La Biblia, si quieren, el puro libro de los Salmos está lleno, por lo menos hay 10 referencias donde dice, clamé al Señor, invoqué al Señor,
y el Señor me sanó, el Señor me salvó. Hay un salmo precioso que dice: has cambiado mi lamento en danza. Entonces está lleno de ejemplos, hermanos, de la Biblia. ¿Cómo quiere que nos recuperemos? El Señor no quiere que te lleves el duelo a la tumba. Claro. Es algo que está pasando, pero si le damos permiso a Dios de que nos sane, si lo trabajamos, ya lo dijimos, libros, hay películas de sanación, personas profesionales, el Padre, los sacramentos, todo lo que podamos, el Señor nos quiere sanar. Yo nomás quisiera decirles a todos los radioescuchas y a las personas que nos vean más adelante, que el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere sanarnos, y claro, le gusta nuestra cooperación para eso. En estos 4 minutitos que nos quedan, ya a mí me gustaría pues retomar lo que has dicho, ¿no? Y por supuesto invitarlos a ustedes a crear sus propias tradiciones. Sí. Lo que está hablando Lalo del rey David era una costumbre muy judía y que mostraba el dolor. O sea, de hecho se vestían de sayal, algo áspero, se sentaban, se echaban ceniza, reconociendo soy polvo, soy nada, una actitud humilde ante Dios, se postraban, y todo eso era orientado hacia una petición, en este caso buscando la salud de su hijo, pero también ya en un duelo anticipado, decir, bueno, voy procesando esta situación. Yo los invitaría a ustedes, hermanos, que en sus pérdidas busquen creativamente cómo y qué símbolos les pudieran ayudar a cerrar esos círculos, a desprenderse, a saber que esta etapa ya pasó. Sigo adelante, simplemente hasta limpiar los cuartos de los difuntos, Claro. Deshacerse de la ropa, de muchas cosas, claro, quedarse con el cuadro, quedarse con algo que es de valor, un anillo, un reloj, lo que sea, para recordarlos, pero sí es saludable limpiar los cuartos, cambiar la configuración de la casa, que muestra que la persona ya no está. Sí. Y que ha partido a la casa del Padre, pero también sin descuidar la dignidad de la persona. Claro. Hay personas que están echando las cenizas en unos árboles, en macetas, en colguijes, en todo eso. Yo les pediría que se asesoraran con un sacerdote, con alguien que conozca las disposiciones de nuestra fe católica, pues para respetar la dignidad de los difuntos. Si ese es el caso de difuntos, si es un divorcio, pues bueno, Claro. deshágase de las cosas de la esposa o del esposo. Sí, y con las cenizas también las disposiciones sanitarias, ¿verdad? Porque hay leyes también al respecto, y lo que dispone nuestra iglesia, que son importante cumplir las reglas en ambos sentidos. Y esto es una cuestión, bien decías, lo sanitaria, porque en todas las culturas, desde Egipto, todas las culturas hasta paganas, sepultaban a los cuerpos, porque imagínense dejar un cuerpo allá a la intemperie. Claro. Claro. O sea, era un espectáculo, era un problemón, antihigiene, sí. todo eso. Entonces se crearon los funerales, los enterros, y cada uno le daba, de acuerdo a su cultura, le daba una identidad, una orientación. Pero nosotros como católicos, ojalá que seamos obedientes y seamos sanos y respetemos la dignidad de los seres, nuestros seres queridos. Hermanos, pues el tiempo vuela, tenemos más material, pero yo creo que lo retomaremos el próximo programa. Que Dios los bendiga, que Dios nos siga asistiendo en estas situaciones de dolor, de tristeza, que ya más y más gente conocida está siendo afectada por la pandemia, por el virus. Sigamos cuidándonos, sigamos siendo responsables, y una bendición para todos ustedes. Lalo, Pati, ¿algo que quieren decir? Así es, ¿no? Pues igualmente desearles que tengan una semana llena de bendiciones y que reflexionen, Nacho, sobre esto, que estas lecturas que nosotros compartimos, que tomen la Biblia, que permitan que Dios les siga
hablando a través de las escrituras para que escuchen lo que Dios quiere decirle a cada uno de los radioescuchas y a nosotros también. Lalo, algunos teléfonos para contactarnos. Y también un pequeño comentario, no leímos ni, o sea, lo que viene en la Biblia sobre el duelo, podríamos yo creo que hacer, y no creo que exagerar diciendo que podríamos hacer un año de programas y sigue, la Biblia es muy rica al respecto. Siempre nos preguntan cómo nos contactan. Bueno, vamos a poner nuestro correo en pantalla, info@ichd.cc, otra vez, info@ichd.cc. Está nuestro teléfono 915-875-1003, lo repito, 915-875-1003, y el grupo de Facebook, está el grupo de Facebook que se llama Supera tus pérdidas y duelos. Búsquenos, encuéntrenos, hagan sus preguntas, háganlo. Estábamos seguros de que se movió por ahí el tapete y es parte de nuestro objetivo. Adelante, contáctenos. Muchas gracias, Lalo, Pati, gracias nuevamente, Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen día.